Cotal Medios, la COPE de los medios alternativos. Apostamos por un medio solidario. Bueno, aquí tenemos al, este, en la presentación en el día de hoy es el 9 de noviembre del 2023 y tenemos a Maribel Gordón Calderón. Ella es catedrática de la Universidad de Panamá, economista, investigadora social, miembro del colectivo de mujeres Diana Morán y candidata a libre postulación actualmente. Eh, para que nos dé un balance, este, profesora Gordón, sobre la situación que se está ocurriendo en nuestro país, para que el mundo sepa también lo que ocurre acá en nuestros lares. Adelante, pues. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. Realmente Panamá está viviendo un momento difícil, una crisis profunda que ha tenido en el último tiempo como detonante el tema ambiental y el tema de la soberanía nacional. Un tema que para los panameños y panameñas nos mueve todas nuestras raíces y sentir como seres humanos que hemos luchado históricamente por garantizar la soberanía nacional de nuestro país. En el caso particular, se trata de una lucha contra un contrato minero que ha resultado leonino a los intereses nacionales, sociales y ambientales, en el orden ecológico y ambiental, en el orden normativo y legal, en el orden económico y financiero, en el orden del patrimonio nacional, y decimos nosotros, y además con una profunda raíz de inconstitucionalidad, porque se viola la Constitución de Panamá, y con una profundo sentir de venta de la patria, porque es lo que han hecho los gobernantes de Panamá en estos momentos, frente a un contrato que empezó en 1991, donde se le da un carácter de exclusividad para la exploración. En 1997, el gobierno del momento firma un contrato que le permite la explotación, pero es un contrato que a todas luces resultaba leonino en términos ambientales por el espacio que se le cede a la minería y dónde se le cede, porque esta mina atraviesa el corredor biológico mesoamericano, que tiene una de las mayores biodiversidades del mundo y es parte del problema y de la profundidad del problema. Un contrato que en términos económicos planteaba una relación de cambio de utilidades 98%, 2% para la nación panameña. Un contrato que entregaba un conjunto de recursos y lesionaba otro conjunto de recursos naturales, como es el recurso hídrico, que desplazaba comunidades, que comenzaba un proceso profundo de deforestación en la región, una de las regiones centro, nosotros decimos con un gran caudal verde que está siendo lesionado. Pero además comenzó a generarse una contratación de fuerza de trabajo extranjera por encima de lo que permiten las normativas nacionales. Pero esa contratación de fuerza extranjera estaba en una condición prácticamente de semiesclavitud, que fue denunciada por organizaciones sindicales en nuestro país. Desde temprano, ese contrato de 1997 estuvo demandado por inconstitucionalidad. 3 demandas de inconstitucionalidad se establecieron. La última en el 2015 por una organización sindical, la organización del Suntrax. La Corte Suprema de Justicia tarda 20 años en emitir un fallo de inconstitucionalidad.
A esos 20 años tenemos que agregarle 4 años para que se hiciera pública la sentencia. Es decir, van 24 años de ilegalidad, de inconstitucionalidad en un territorio que está siendo mermado, que está siendo destruido y una población que está siendo afectada por el tipo de minería, una minería a cielo abierto con metodologías de lixiviados que afectan considerablemente la naturaleza, los recursos y la vida misma. 24 años que se tarda. Sin embargo, una vez conocido el fallo, los gobiernos, este gobierno permite a la minería seguir explotando y exportando el recurso mineral sin que mediara contrato. Eso es una lesión grave en la medida que se está actuando sin existir un contrato que legalice la explotación y la exportación. Se gesta un proceso en donde una población con conciencia ambiental, en donde comunidades de nuestro país a lo largo y ancho del país, porque no es solo la capital, no es solo la ciudad de Panamá, son las 10 provincias, son los sectores obreros, son los sectores campesinos, los sectores indígenas, los ambientalistas, los ecologistas, los profesionales, los indígenas, la juventud, el estudiantado, quien se ha volcado a la calle a decir: no queremos un Panamá minero, exigimos que se elimine el contrato lesivo, pero el gobierno desatendió. El gobierno en 3 días impone una ley, la ley 406. Nunca había sido tan ágil, tan eficaz el gobierno como para la aprobación de este leonino contrato. Es un contrato que vende la patria, que entrega nuestros intereses nacionales y sociales y por ende una población en las calles manifestando su descontento. ¿Hasta qué punto, profesora, ha afectado el problema del contrato minero en la economía del país? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el rumbo que coge esta situación que ha sido como una explosión social, ¿no? Para que nos explique un poco también. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que tener son los antecedentes del patrón de crecimiento económico en Panamá. Es un patrón que ha sido sustentado sobre actividad improductiva desde el 79, regida por una lógica del modelo neoliberal, hoy en crisis, en profunda crisis, un agotamiento de este modelo incluso para garantizar el crecimiento y ganancia de algunas actividades económicas que fueron motor de la dinámica económica en nuestro país y que hoy trata de resarcirse con otros mecanismos, y uno de esos mecanismos está vinculado a lo que llamamos el extractivismo minero, en función de los requerimientos de una economía mundial que no solo busca tener lo que necesita en recurso mineral, sino en tener un acumulado para las proyecciones tecnológicas que se están desarrollando y que obviamente constituiría una base de ganancias extraordinarias para las transnacionales y que en Panamá un sector minúsculo de lo que nosotros hemos denunciado como socios locales se hace también de una riqueza sin haber realizado proceso alguno, pero lesionando los intereses de la mayoría. Lo segundo que yo creo que hay que recordar que Panamá es una de las economías que más crece en América Latina, pero también es una de las economías más desiguales, más inequitativas, que genera una pauperización en las condiciones de vida de la población panameña. Por algo está en el 6º lugar en el mundo con peor distribución, el segundo en América Latina. Panamá es una economía rica, pero su riqueza está concentrada, pocas manos, pocas actividades, pocas áreas geográficas, y los panameños y panameñas venimos demandando un modelo que no esté sustentada solo en el crecimiento económico, es decir, en el comportamiento del Producto Interno Bruto, sino que creemos en la necesidad de levantar
un proyecto nacional y social sustentado en el desarrollo. Y es lo que venimos impulsando, por ejemplo, a través de nuestra propuesta, que es la propuesta del Plan para la Vida Digna, que caminemos y miremos el desarrollo, que significa bienestar humano, que significa que ese crecimiento que se obtenga sea un crecimiento que responda a los intereses, a las necesidades de la población, y que ello demanda necesariamente algunos elementos importantes. Participación en la toma de decisiones, que es uno de los temas que hoy nos tiene en la calle, porque no se escucha el soberano, que demanda desarrollo sostenible, es decir, una relación armónica entre naturaleza, seres humanos, para garantizar la vida. Es lo último que ha ocurrido eh, en estas 3 semanas ya de paralización casi total del país. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? Y también si eso se ha unido a otras situaciones como la falta de agua, como la corrupción, como el tema de abusos a menores. Todo eso podría estar siendo parte del estallido social. Nosotros hemos venido insistiendo, y sobre todo a partir de las grandes manifestaciones que se dieron en el 2022 por condiciones de vida de la población, que en Panamá hay un proceso donde la gente está hastiada, cansada de gobiernos que no legislan ni gobiernan a favor del desarrollo nacional y social, que demanda que la riqueza sea distribuida de una manera equitativa, una manera justa. Esto implica que en medio de las protestas se han sumado también otras reivindicaciones de la población, el tema del alto costo de la vida, tanto en alimentos como medicamentos, el tema de la necesidad de acceso al agua potable que carece muchas de nuestras comunidades, a pesar de Panamá ser una economía con un abundante recurso hídrico. Se ha unido toda la lucha contra la corrupción, se está uniendo todo el planteamiento de cuál es el papel que están jugando los diputados, los miembros del Ejecutivo, los miembros del órgano judicial frente a las necesidades nacionales. Está en cuestionamiento la institucionalidad de este país, una institucionalidad que es fallida. Y como resultado de ello, el gobierno ha intentado distraer, dividir a una población que se ha volcado a la calle con un objetivo: que se cierre la mina de Donoso y las minas en nuestro país. Hay una proyección clara. En el 2021 el gobierno llamó al supuesto pacto bicentenario, que se supone que sus resultados eran vinculantes. Allí la población dijo: no queremos un Panamá minero. En las calles, en las 10 provincias, las marchas multitudinarias han sido un referente de la opinión pública. No queremos un Panamá minero. Sin embargo, se insiste para favorecer intereses concretos. Y esa lucha ha costado, nos está costando. 3 compañeros han sido asesinados de la manera más brutal, 1 por atropello, 2 por disparos directos. Hoy la población panameña clama justicia para los educadores Tomás Cedeño, Agdiel Rivas Chávez, Iván Mendoza, y para uno de los periodistas, un camarógrafo joven que ha perdido su visión en uno de los ojos producto de la represión, que es el caso de Auret Becta, que fue uno de los primeros lesionados, pero han sido miles de detenidos, miles de reprimidos. La expresión está en las comunidades, está en las calles, no son solo sectores organizados, sino también la población misma que está en la calle. Y frente a ello, ¿qué es lo que cabe? El día de ayer, organizaciones del movimiento social acudieron a la Asamblea Nacional de Diputados a presentar un anteproyecto de ley por iniciativa ciudadana que fue registrado con el numeral 579, donde estamos señalando
las causas en la exposición de motivos de por qué la ley debe ser derogada, la ley 406, y que se cierre definitivamente la mina. En el día de hoy, en horas de la tarde, se estará presentando este mismo proyecto con una carta de exposición de motivos al presidente de la República. Él tiene que hacer ejercicio de lo que le mandata la Constitución, obedecer los mandatos, obedecer los dictámenes del soberano, del pueblo panameño, un pueblo que se ha expresado en las calles. Hay una situación también, ¿por qué no aparece los que están gobernando? No aparece el presidente por ningún lado, el vicepresidente, que es candidato, tampoco los ministros han dado la cara, y lo que se está viendo es como que se alargue esta situación. Y, y bueno, no sé cuál sería su opinión frente a ello, profesora. Bueno, estamos en un proceso en medio de esta lucha de lo que algunos llaman el torneo electoral, que se supone que en campaña debe empezar el 2024. No hay que desconocer que el 5 de mayo de 2024 son las elecciones. No hay que desconocer que aquí viene un proceso de descrédito de la partidocracia. En ella es el gobierno por la ejecución de políticas económicas que son antinacionales, antipopulares, que no promueven desarrollo, sino que insisten en fortalecer empresas y sectores vinculados al poder económico y político. En ese sentido, nosotros hemos señalado que uno de los problemas que se tiene es que parte de las estructuras de gobierno pertenecen a familias que son socios locales, que entre comillas, de la empresa minera, de Phil Quantum Minerals en Panamá, bajo el concepto de Minera Panamá. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, el padre del ministro de Comercio e Industria fue uno de los elaboradores del contrato inicial de 1997, que fue declarado inconstitucional. Los grupos que busca el gobierno para que redacten el segundo contrato, que es más leonino, pertenecen también a grupos que redactaron el primer contrato. Entonces aquí hay intereses del poder económico político y han lanzado una campaña mediática de satanización frente a la protesta social. Y es el tema que nos mantiene en la palestra, y nosotros decimos hay una responsabilidad como panameños y panameñas de defender la patria, de promover un modelo distinto del quehacer económico, social, político, cultural, ambiental, y creo que es parte de los espacios que hoy en las calles se define una juventud, obreros, docentes, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes, que se han manifestado por una visión distinta del qué queremos como país. No sé si quería hacer alguna pregunta con tal cooperativa de medios, amigo David. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesora? Un gusto, un placer escucharla y tener un sentido de pertenencia, sobre todo con el pueblo y con la patria. Eh, la pregunta es lo siguiente: la empresa esta fantasma que es Minera Panamá, que en realidad tiene eh, capitales canadienses, chinos y coreanos, y que tiene mano de obra filipina. Este, ¿Paga regalías, paga impuestos? ¿Cómo están este tema? Sobre todo pues, apelando a todo lo que es la economía del país, y si le está entrando recursos. Porque si esta empresa viene desde el año 97 explotando, puede ser que las regalías estén, pero supongo que es como en todos lados del continente, que estos hacen contratos leoninos y tratan de pagar los menos impuestos posibles. Así es, el primer contrato los exoneraba de un conjunto de impuestos
que debieron aportar al Estado panameño. Es decir, no solo las supuestas utilidades estaban en un margen del 2% de la actividad, sino que además estaban exonerados, por ejemplo, del pago de impuestos, de importación de maquinaria, de equipo, etcétera. Es uno de los problemas que tenemos. En el actual contrato se habla de que vamos a tener una valoración, un ingreso que se constituye fijo de 375 millones de dólares anuales. Es fijo en el tiempo, un contrato a 20 años, posiblemente prorrogable por 40 años. En el tiempo sabemos que 375 millones de dólares en un concepto fijo se constituye casi en cero por el valor monetario en el tiempo. Pero además de eso es sí, solo sí, se le garantiza una serie de condiciones de márgenes de ganancia a la empresa minera. Esto significa que es una lesión a una actividad que no solo degrada el ambiente, sino que está siendo lesiva a intereses económicos. Nosotros siempre hemos señalado, a esta actividad le restamos los costos ambientales y su aporte al Producto Interno Bruto, cuidado, y es negativo. Y es parte de la discusión que tenemos en estos momentos. Ahora, la empresa ha obtenido un carácter y es parte de la discusión que tenemos tipo enclave. Y Panamá ha luchado contra el enclave bananero, contra el enclave canalero, y hoy nos quieren imponer un enclave minero. Un enclave es una connotación en donde en el espacio quien define todo el quehacer social es la minera. Y eso es parte de la discusión que hoy tenemos en el territorio nacional, en donde los panameños hemos dicho no queremos enclave de ningún tipo. Aquí hay intereses además donde la empresa tiene socios de otros estados y la Constitución panameña prohíbe ese tipo de relaciones, pero el gobierno lo ha mantenido. Los grupos socios locales insisten en mantenerlo y es parte de la discusión en el tapete que estamos llevando y librando los panameños y las panameñas. Con el tema del agua es fundamental y sobre todo con los territorios de los pueblos originarios. ¿Cómo está? Y apelo a su conocimiento. Bueno, en el tema del agua, ellos han insistido que no están utilizando agua de los ríos, cosa que no es cierta porque se han hecho desvíos de cauce en diversos momentos ante el Ministerio de Ambiente. Se han presentado demandas por la calidad y la contaminación que se está haciendo sobre el recurso hídrico. Esto consta en ese ministerio de las diversas demandas por diversos sectores, por sectores comunales. Ellos dicen utilizamos agua lluvia, una situación que es ridícula en términos proporcionales, de la proporción que puedan y sobre todo en un momento en donde se está diciendo, bueno, en Panamá no está lloviendo como antes, producto del cambio climático. Un recurso hídrico que para Panamá es importante porque es el instrumento de ordenación territorial en nuestro país, pero además ha entrado a establecer un área que antes pertenecía a la autoridad del canal en términos de que formaba parte de la cuenca hidrográfica del canal, que hoy se está expresando, tiene problemas de abastecimiento para brindar el servicio. ¿Qué decir del agua para consumo humano? Una población en esas comunidades que a veces no tiene acceso al agua potable y que hoy se les está mermando las capacidades, incluyendo que en algunos espacios a los pobladores de la región para poder ingresar a esa área se les ha brindado un carnet y el que no lo tiene o el que no lo presenta no puede entrar a su comunidad, a su vivienda, y es parte de la discusión de una estructura de enclave donde se impone la fuerza de una transnacional minera. Sí, Abdiel, si tenés alguna pregunta. No, sí, precisamente
lo que en estos momentos está ocurriendo, eh, siguen las manifestaciones. ¿Cuál es la proyección de lo que pueda suceder, profesora? Bueno, nosotros esperamos que el gobierno comience a legislar en favor de lo que le mandata la Constitución, y es su estricto cumplimiento de los mandatos de la población panameña. Se le han presentado las vías para que ello. He dicho, hay un proyecto 579 en la Asamblea que implica que el Ejecutivo ordene sesiones extraordinarias, y así como lo hicieron 1, 2, 3, esta vez hagan 1, 2, 3 para la revocatoria de la ley 406, la derogatoria, perdón, de la ley 406. En las manos está también hacer un real proceso de moratoria retroactiva. Hay que eliminar el contrato. Ese es uno de los puntos fundamentales para la población. Diversas organizaciones del movimiento social, ambiental, ecológico, profesionales, comunidades se han pronunciado en que se mantendrán en la lucha para alcanzar el objetivo, cierre de la mina. Eso es lo que queremos. Eso es lo que ha planteado el pueblo panameño. Porque en algunos sectores se habla de esperar que la Corte Suprema de Justicia sea la que dé el veredicto final sobre esa ley, contrato, y no a través de una ley aprobada por la Asamblea. Bueno, hay interpretaciones e interpretaciones de diversos sectores de la vida profesional en el campo del derecho, de la abogacía. Hay quienes dicen la vía es la inconstitucionalidad para protegernos de cualquier demanda internacional. Nosotros no hemos planteado no a la inconstitucionalidad, hemos dicho que ya fue declarado inconstitucional y el nuevo contrato mantiene los mismos vicios y profundiza los vicios de inconstitucionalidad. Nosotros acudimos en su momento, en el momento oportuno, antes que se sancionara la ley 406, a la Corte. Y solicitamos a la Corte que estableciera un mecanismo legal de desacato al Ejecutivo por no cumplir el fallo de la Corte que se emitió frente a la actividad minera, el fallo del 2017. Y la Corte Suprema decidió no acoger siquiera la denuncia, que lo que llamaba era que ellos mismos hicieran cumplir su fallo. Tardaron 20 años para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad y 4 años más para publicar el fallo. Tenemos que recordar que en la Corte hay representantes de los grupos del poder económico y político. Ellos están en una carrera de querer dilatar los procesos para la desmovilización. Están en una carrera de decir, bueno, la inconstitucionalidad es posible, pero por allí mismo están estableciendo que eso no significa la derogatoria del contrato. La derogación de la ley 406, hay otros juristas, hay un cuerpo de juristas de más de 40 profesionales y otros de conocida trayectoria en nuestro país que han dicho lo que cabe es la derogación de la ley 406. Nosotros hemos planteado esa necesidad que se derogue la ley 406. Sin embargo, estamos planteando que la unidad de criterio está sobre el objetivo, y el objetivo es un Panamá libre de minería a cielo abierto, un Panamá libre de minerías, que es lo que protegería la vida presente y futura de nuestra nación. No sé si tiene algún aporte, David. Lo que pasa es que ya nos quedan pocos minutos, ¿no? ¿Cuál Sí, sería? poquitos minutos nos quedan. A ver, el tema es bastante clara con lo que está diciendo, y sobre todo
Yo no sé si hay algo de pedir alguna asamblea extraordinaria para poder tocar la revocatoria de los mandatos presidenciales, porque la verdad que si bien no está saliendo por ningún lado el presidente ni el vicepresidente, no sé si hay convocatoria de extraordinaria, si se puede apelar a alguna asamblea para poder hacer la revocatoria del mandato presidencial y llamar a elecciones. Compete al Ejecutivo, al presidente, lo acaba de hacer, emitió 2 planteamientos, uno lo descartaron, logran establecer la ley 407 en sesiones extraordinarias en donde se plantea la moratoria minera. Sin embargo, no le quisieran interponer el carácter de retroactiva de real moratoria, pero existe un planteamiento que ya se hizo en asamblea extraordinaria, la Asamblea Nacional, ese llamado. El Ejecutivo puede llamar. Creo que necesitamos como país que se llame asamblea extraordinaria para dar una respuesta firme, contundente a los anhelos del pueblo panameño. Pero esta asamblea extraordinaria nada más va a tratar los temas del Poder Ejecutivo. No se puede presentar ningún proyecto Sí, alternativo. lo presentamos el día de ayer por iniciativa ciudadana, que es el proyecto 579, se le llevó. El problema es que estamos en receso de la asamblea. Y Ajá. si queremos que se resuelva rápido, como esperamos que sea la intencionalidad de los gobernantes, tiene que convocarse a esta asamblea extraordinaria. Pero ayer se presentó un proyecto por iniciativa ciudadana que está firmando integrantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Por mi parte, ha sido muy clarificó muchos temas y ha sido excelente la exposición de ella. No sé, Abdiel, si tenés algo. Sí, que agradecer, ¿no? Nuevamente que nos haya dado el espacio tanto a Noticias Proalco y a la profesora eh, economista Maribel Gordón Calderón, y agradecido, ¿no? A Cotal Cooperativa de Medios. Yo sé que esto va hacia otros lugares, ¿no? En Chile, en Colombia, que es importante también que conozcan lo que está ocurriendo en nuestro país, en Panamá. Sí, Gracias por la invitación. algún día vamos a hablar del tema de la dolarización, que acá está muy en moda, muy de moda, pero bueno, estamos azorados con eso. Pero bueno, era más importante tocar el tema que está pasando en el país y dar a luz sobre todo lo que está pasando hoy. Como no, gracias y a la orden. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Cotal Medios, la COPE de los medios alternativos. Apostamos por un medio solidario.